Te comento que ayer estuve dando una clase en la Facultad de Psicología con un gran amigo, el licenciado Luis Acebal, y se me ocurrió hacerlo venir al programa para transmitirle mis inquietudes y que a ver si él puede evacuar alguna de las dudas que tenemos o si en realidad son imposibles de resolver en el O sea que campo aclaramos, actual. está en el piso el licenciado Luis Acebal, quien va a ser nuestro interlocutor y vamos a tratar de exprimir su pensamiento y su cerebro para que lleguemos a alguna aproximación. Sí. Igual quiero aclarar que el licenciado Acebal es el encargado de la cátedra de victimología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, o sea que está en la pomada específica del tema. Así que... No es un recién llegado el tema. ¿Qué tal, Luis? Hola, Buenas ¿qué tal? tardes. Buenas tardes. Bueno, estuvimos conversando un poquito previo al programa y teníamos unas cuantas preguntas para hacerte, para tratar de aportar algo más y salir de lo amarillo que estamos viendo todos los días y intentar poner a reflexionar a nuestros oyentes. Bueno, en principio les agradezco la convocatoria y una puntualización. Es mucho más común y mucho más extendido este asunto de las patotas, las manadas y los desórdenes o las peleas a la salida de los boliches de lo que sale en los medios de comunicación, digamos. Sale en Villa Gesell, Mario lo vio en Constitución en Mar del Plata, pero en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y en determinados lugares es cotidiano esto, donde los enfrentamientos son a golpes, con botellas, con palos, con armas de fuego, donde la gente se muere, donde los hechos no se denuncian porque no hay a quien denunciar y porque no se denuncian aparte por estos códigos pseudo-mafiosos o de pertenencia que no se dice a la policía las cosas, con lo cual es un fenómeno social interesante que cada vez toma más repercusión. Seguramente la pertenencia social del grupo agresor, Garvia, chicos de buena familia, de educación, digamos, con un futuro deportista, hace que todo tenga un condimento mucho más sabroso para la sensacionalista, claro, pero esto está muy extendido y como vos decías bien, también las mujeres participan de esto, también las mujeres son violentas, se agarran a trompadas, se lastiman, en una cosa bastante interesante. ¿Por qué pasa ahí? Ese es el gran cuestionamiento, ¿no? Yo creo que podemos hacer aproximaciones. Una aproximación que uno puede hacer desde la psicología o desde la victimología es, bueno, acá ha habido un experimento social, digamos, una reformulación de sociedad que, queriéndolo o no, ha dejado por afuera de ejecución un montón de medidas punitivas del Estado. Ha retrocedido el Estado en su poder punitivo. Y si los orientales tenían razón que cada hombre puede escapar a muchas cosas menos a las consecuencias de sus actos, en la Argentina parece que esto no fuera así, que hay gente que puede escapar a las consecuencias de sus actos. Bueno, que es un poco lo que yo te señalaba en el preprograma, que Beatriz Sarlo comentaba el otro día, esta cosa de que no hay consecuencias, las acciones parecen no tener consecuencias para alguna gente, ¿no? Y entonces en eso nos montamos todos, porque nos quedamos tranquilos, hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. Y bueno, y con los jóvenes se duplica esta anomia, ¿no? No hay consecuencias para los autores de los hechos, pero sí hay consecuencias sociales. Hay consecuencias para las víctimas. Obviamente para las víctimas. Hay deterioro de la convivencia social, ¿no? Así es. Ese es el problema más grave que tenemos. Bueno, y vamos a darle la bienvenida a Cristian Brandoni, defensor en la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Bueno, Cristian Brandoni y Luis Acebal van a ser un muy buen contrapunto porque tenemos un psicólogo y un abogado defensor, al que vamos a poner también un poco en tela de juicio en esta discusión para tratar de aportar un poco, salirnos de lo amarillo que hemos estado viendo todos estos días. O sea, es un poquito omnipotente decir salimos de lo amarillo. Bueno, salgamos de lo más cotidiano y tratemos de ver este fenómeno desde
cada una de nuestras funciones. ¿Vos cómo ves esto? Bueno, es interesante cómo lo planteás, porque también en Argentina estamos acostumbrados a que lo cotidiano se lleve puesto el proyecto de futuro. O sea, es como que lo urgente no nos deja ver lo importante. Y el caso que nos ocupa es un caso grave, pero no tenemos que dejarnos llevar por lo importante que oculta esto, ¿no? Que son un montón de interrogantes que se abren a partir de esta situación que no es nueva, es algo que pasa habitualmente, y tocando el tema del amarillismo que vos hacías mencionar al principio, hoy la coyuntura mediática, social, lo pone en el tapete durante un montón de tiempo y denuncia algo que ocurre desde hace un montón de años. Mucho tiempo. Bueno, o sea, también es cierto que esta noticia, como es tan conmovedora y nos pone en la emocionalidad pura, tapa el default, tapa un montón de otras cosas. Un montón de otras cosas que le viene bien a mucha gente. A mucha gente, sí. Luis, este tema de la pandilla, esta cosa de pertenecer, ¿qué es lo que les pasó a estos muchachos que reaccionan de esta manera? Es un fenómeno que podemos estudiar sacándonos de encima este caso y ahí lo podemos intelectualizar, digamos. Sí, es complejo para pensarlo. Una punta que se puede pensar es la destrucción del concepto del semejante. El ¿no? otro, la otredad. Que es un concepto que se construye psicológicamente, socialmente y culturalmente, y que uno lo ve cotidianamente en cualquier acto, cualquier cosa que uno hace en la ciudad de Buenos Aires, ve cómo se va demoliendo desde hace años sistemáticamente el concepto de que el otro existe, es una persona y tiene sus derechos, digamos, ¿no? Tiene derecho a viajar cómodo, a que no lo importunen con ruidos molestos, a que no lo molesten. En los adolescentes esto se ve bien porque los adolescentes, claro, están en pleno proceso de construcción de su personalidad y para eso tienen que invadir otras personalidades, pero los adolescentes han sido abandonados también. Hay un territorio de adolescencia que uno dice de los 15, 16 años hasta los 22, 23, los adolescentes uno los ve en muchos de los casos librados a su suerte sin tener una guía, un preceptor, alguien que les diga por acá sí, por acá no, y te estás equivocando. Las escenas de violencia que vemos habitualmente generalmente de los varones, pero también de las mujeres, están asociadas a ¿qué? Al consumo de alcohol, al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces digo, es un problema muy complejo donde los chicos se desatan. Aparentemente todo este tema en el boliche de Villa Gesell empezó porque el pobre chico que murió le dio un pisotón a otro en el medio del pogo que se había armado. Sí, o le tiró vino porque se le cayó el vino, no sé, Digamos, algo medio trivial. No hay ninguna duda que estaban buscando un pretexto para lastimar a alguien, ¿no? Y para lastimar a alguien, y cuanto más lo lastimaran mejor. Y eso es muy interesante porque han perdido cualquier tipo de noción del daño que pueden causar. Es el daño por el daño mismo. No estoy hablando de la figura jurídica, del placer, sino es el placer que me causa lastimar al otro. El goce. En un estado absoluto de indefensión, porque el pobre pibe dice a uno en el piso, digamos, imposible, ¿no? Y todos los audios que hemos escuchado, es una cosa... Cristian, yo quisiera que te salieras un poco del rol del defensor, pero no vas a poder, porque lo tenés en las entrañas. No voy a poder, y menos y no después querés. Del linchamiento mediático del cual han sido objeto estos chicos que hace surgir en mí el defensor. La necesidad de ser el defensor. Vos viste que las personas que tenemos una idea de justicia intrínseca, como hubiese defendido a Fernando en el piso, o sea, si veo que son 10 pegándole a uno, bueno, hubiesen sido 10 pegándole a 2, por lo menos para repartir la carga de los golpes, ¿no? Es algo que nos sale naturalmente, vos entendés bien lo que somos los defensores, y en este caso me cuesta mucho salirme de la defensa de estos chicos, porque entiendo que han cometido algo terrible, y estoy seguro que nunca midieron las consecuencias de sus actos. En eso a lo mejor podemos estar de acuerdo. No es justificarlo, sino tratar de entender el fenómeno. Sí, ¿no? porque si nosotros logramos entender qué es lo que pasó, va a ser imposible que actuemos en consecuencia. Y la consecuencia no tiene que ser
cargar las tintas en la pena que estos chicos se merecen. Sí, no, me da igual si le van a dar 35, No cambia nada. 58, O sea, los papás de o Fernando, 2 a años. Fernando lo perdieron para siempre. Está. Fernando es un chico que su vida se truncó para siempre. No, y los mismos agresores también han truncado sus vidas. Absolutamente. Y eso Porque nadie no va a lo ser, ve. es un antes y un después. Yo el otro día, escuchando las declaraciones del abogado de la querella, la verdad que me pareció escandaloso que diga que Bueno, los padres van a que- morir antes de ver a la sus hijos en querella, libertad, también la querella, mi querido. Buah. ¿no? O sea, me pareció algo tremendo, porque los padres, amén de los errores que pudieron haber cometido en la crianza, que uno tampoco puede hacer presunciones injustificadas e infundadas respecto de eso, están sufriendo un drama también, sin duda, ¿no? Tener un hijo detenido que está enfrentando una pena gravísima es terrible para ellos también. Sí, A pero mí- la pena principal es saber que tenés bajo tu mano un muerto. Eso es y un terrible. muerto en esas circunstancias. Y Porque que- no es que te lo llevaste puesto porque te equivocaste al doblar en una esquina. No, te lo llevaste Voy, puesto a voy a ser, propósito. voy a ser un poco teológico acá. Yo siempre daba como en las clases en la facultad o en las clases de capacitación en materia de discriminación, la idea de Ezequiel, el profeta judío, que expresa en el capítulo 18, donde dice que la responsabilidad es personal y que no responderá el padre por los crímenes del hijo, ni el hijo por los pecados del padre. Entonces, yo quisiera separar el tema de los padres, de esto que estamos mezclando, y centrarlo en el tema de la responsabilidad personal. O sea, algo ocurre que la responsabilidad personal se coagula en un momento dado. Yo me siento parte de un grupo más poderoso y eso me permite a mí como afianzar mi situación, mi poder, mi personalidad. Y esto yo creo que es el gran drama que estamos viviendo en el proceso de educación. O sea, que hay una ruptura de la exigencia y la responsabilidad personal y la necesidad de formar parte de un grupo para afirmarse. Que la consecuencia sería este tipo de violencia. Es mi posición un poco teológica en la materia, ¿no? Bueno, en algún punto creo, bueno, el licenciado lo podrá explicar mejor, pero todos los jóvenes y en general los adultos, cuando estamos en grupo, nos comportamos distinto a lo que somos individualmente. O sea, el grupo Se pierde la identidad, se pierde la individualidad, Se se pierde la actúa en individualidad. masa. Sí, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Yo, algunas puntualizaciones, ¿no? Ujú. De algunas cosas que estamos diciendo. Por supuesto, los padres de los agresores son los padres de estos chicos y los padres acompañan hasta el final, siempre, y está bien que así sea, y para eso la naturaleza los ha puesto en ese lugar. La sociedad, la civilización, la cultura, a estos chicos, si son condenados, les va a dar una segunda oportunidad. Cumplirán su pena, saldrán cuando tienen que salir, y van a poder volver a vivir en la sociedad porque tendrán los elementos para volver. El chico muerto no tendrá segunda oportunidad. Y eso hace una diferencia interesante. Los que se equivocaron podrán enmendar su equivocación. El que fue víctima de la equivocación ya no podrá hacer nada. Y evidentemente no solamente él tiene su vida destrozada, sino que su familia también la tiene destrozada de manera irreversible. No habrá posibilidades de nadie se vació con nada. Yo no estoy tan seguro de que sientan culpa por lo que hicieron. Porque no conozco el caso en profundidad, pero digo, la culpa entraña el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con la subjetividad puesta en entredicho, es decir, me mandé una macana, y a partir del arrepentimiento y de la asunción de la responsabilidad, cabe entonces sí pensar en el perdón y la reconciliación, pero yo no puedo reconciliarme o perdonar a aquel que no se arrepiente de sus actos. Esto sería como una locura. Entonces, no estoy tan seguro, no en este caso en general, en muchos casos que estamos viendo, que la subjetividad de alguien se conmueva por el caudal del daño causado. Más bien se buscan explicaciones, el descontrol de la noche, La tomó de droga, más, el alcohol. son chicos, empezaron con eso, viste cómo son, un empujón, no se pudieron parar. Digo, es un problema social y cultural serio.
Y por supuesto que tienen que tener todo el apoyo del Estado y de los abogados defensores y hacer un trabajo, pero han cometido una ofensa irreversible. Ahí es donde lo entiendo a Cristian cuando él dice lo mediático como los destroza, ¿no? Pero ¿por qué me parece que los destroza lo mediático? Y los destrozamos todos nosotros de última. Porque lo que queremos es que ellos sean el chivo expiatorio y carguen con todas las culpas de una sociedad violenta. Es más fácil sacárselo de encima así, ponerlo en la vereda de enfrente, tirarle piedras y hacernos los ajenos Nosotros no somos. al conflicto. Acá más cerquita. Claro, nosotros no somos parte del problema, sino somos aquellos. Bueno, veníamos comentando antes, la solución del intendente de Villa Gesell es fantástica. Sacamos los boliches. Claro, un genio. Un genio. Para que se vayan a matar, no sé. A otro pueblo. A otro pueblo, lo sacamos del pueblo. Digo, más o menos hicimos eso con el fútbol. Se agarran a trompada, no van mal los visitantes, digamos, ¿no? Claro, nunca se aborda el problema en serio. Y algún día tendremos que no salir de casa, ¿no? Para que Sí, como los chinos que están encerrados en su casa y no salen. Por No, ejemplo. pero yo tengo algo que me tiene indignado y lo voy a comentar con ustedes, porque también habla de la pérdida de libertades a la que todos nos vemos sometidos por la inconducta de algunos pocos. Yo vivo en Vicente López y en provincia hay una ley en la cual te prohíbe comprar alcohol antes de las 10 de la mañana y después de las 9 de la noche. Aún siendo adulto. Por supuesto, yo a veces los domingos me levanto temprano, desgraciadamente quisiera dormir 8 o 9 horas, pero no puedo, entonces hago las compras el domingo temprano para el asado al mediodía. Y por ahí llego a la caja, me olvido y quiero llevar una botella de vino, una cerveza, algo, y no me lo venden. O sea, el Estado cree que yo, de 47 años, que soy una persona responsable y tengo mi trabajo y tengo una familia, no estoy capacitado para comprarme una cerveza a las 10 de la mañana, 10 menos cuarto. Y me obliga a ir a un supermercado chino y comprarlo porque ellos sí te lo venden. Ellos son más pragmáticos, ¿no? Y en definitiva consagran más la libertad de la gente. Un Estado que hace una norma semejante es miope a entender los problemas de fondo que puede acarrear y que puede generar que estas situaciones no ocurran en el futuro, porque estos son problemas que tienen una enorme cantidad de facetas y que hay que abordarlos desde el jardín de infantes y desde la solución de los conflictos en la niñez. Uno estaría tentado de decirte, claro, la vieja discusión entre las libertades individuales y la seguridad que tiene que brindar el Estado. No, ni siquiera eso, es más fácil, es el facilismo, pero no vendamos alcohol. Pero lo A que nadie. es la expiación de las culpas a partir de poner una regla que es ridícula. Sí, pero eso no funciona, no puede funcionar sostenido en el tiempo. Esto es lo que no se dan cuenta los que tienen que tomar las decisiones. No funciona sostenido, es un parche eso. Bueno, Porque así como él va del chino y el chino le vende, digamos, los pibes también van del chino. Digo, es una Sí. cosa... O van a la bodega de papá Bueno, y sacan de la bodega de pero papá. ¿saben lo que pasa también? Creo que tenemos una falsa visión de cuáles son las tendencias legislativas. Nosotros tenemos dos leyes. Una ley que es la Ley Nacional Antialcohólica y tenemos una Ley Nacional Antitabáquica. Ambas leyes tienen como objetivo la eliminación de la adicción. Y el procedimiento es gradual, lo que han optado ambas leyes. Sí, si lo que queremos es la eliminación, ya vamos por mal camino. Bueno, pero digamos, algunos Estados Unidos en la famosa prohibición de la década del 20, pero con esa prohibición redujo a la mitad el consumo de alcohol que existía en Estados Unidos, y eso continúa hoy en algunos estados con prohibiciones como las que aparecen de la provincia de Buenos Aires. O sea, que esta es una tendencia de un intento de reducir el tema de las adicciones. ¿Por qué apareció esta medida con respecto al alcohol y con respecto al tabaco? Porque el problema de la salud pública exige que haya una cantidad de enfermos menor que los que aportan al mantenimiento del sistema. Determinadas conductas de riesgo aumentan la morbilidad de la población, con lo cual el sistema se desfinancia. Por ejemplo, si yo aumento la cantidad de personas que se enferman por el consumo excesivo de tabaco, ya sea por cáncer, por un... No me cierran los números. No me digamos. cierran los números, entonces tengo que reducir
Y por eso vino la política antitabáquica. Con el alcohol nos está pasando algo parecido. La política antialcohólica iba dirigida a los menores. Ahora, ¿qué pasó? La idea sería educar a los menores que no consuman, cuando lleguen a mayores no van a seguir pero en esa... los niños, los menores, no me gusta decir menores, pero bueno, los niños o los jóvenes son más vivos que la ley y compran antes o después, bueno, el horario que pueden, o si no, como digo, le roban a los padres de la pequeña bodega que pueda tener el padre. Yo voy a contar Sí. dos cosas, dos anécdotas. Yo tengo hijos grandes, yo soy abuelo, pero tengo amigos que tienen... Cuando empezó toda esta historia de las pruebas, del alcohol, hace 7 u 8 años, una amiga mía encontró como solución brillante para que los chicos fueran a hacer la prueba a la casa de ella. Entonces los pibes salían hiper borrachos de la casa, pero tomaban de todo, digamos, hasta las 2, Toman de la 3 buena, mañana, te dicen. y estaban con ella. No, ella veía que no le pusieran nada. Los pibes se iban todos dados vueltas, totalmente alcoholizados, a bailar. Y esa era una madre que, bueno, una madre piola, porque los juntaba ahí, no les cobraba encima, ¿no? Traían las cosas. O sea, gratis, el Digo, alcohol gratis. tengo otro amigo que tenía un problema de adicción muy serio con su hijo, de consumo de marihuana. Habló conmigo, le di algunas cosas para hacer, le parecían demasiado... Dijo, no, voy a hacer una reunión de padres con los chicos que consumen con... Hizo la reunión y... Cuando le planteé un problema, una de las madres dijo, sí, tu hijo viene a casa a fumar, pero no te hagas problema, él fuma de la mía, porque yo tengo en el balcón y mis hijos fuman de esa, pues esa es orgánica, no tiene cosa. Entonces decía, bueno, ¿qué vas a hacer? Digo, ¿vos querés que tu hijo no fume de igual? Va a la casa de la mamá de su mejor amigo y fuma de De la buena. la madre planta en el balcón, digamos. Claro. Entonces, no sé si los chicos son el problema principal para afrontar, digamos, ¿no? Me parece que es una cuestión que tiene que ver que a mí me parece que hay una generación que está dejada a como salga. Me parece que hay una deserción de la función paterna y materna con respecto a los hijos, y se ve muy claramente esto para mí en el tránsito de la adolescencia, donde los adolescentes son bastante inmanejables, bastante complicados, y nosotros nos desentendemos de eso como padres, como un detalle más, digamos, ¿no? Pero como decía Cristian recién, esto, si lo queremos arreglar cuando son adolescentes, vamos por mal camino. Esto, Obvio, si sí. no lo abordamos cuando empiezan a socializar en el jardín de infantes, vamos Claro, mal, ¿no? También el mensaje, ¿no? que le damos como sociedad a los jóvenes. Y ustedes fíjense, hay cosas que son ridículas. Yo, como defensor, me encuentro a veces teniendo que asistir a cámaras Gesell, donde los chicos menores de 18 tienen que declarar en cámaras Gesell. Entonces tiene que haber un psicólogo que le hace una entrevista muy indirecta para preservar sus derechos. Y tampoco, por supuesto, a un chico de 17 años o 16 o de 15 le permitimos comprarse una cerveza o un paquete de cigarrillos, porque protegemos la juventud. Pero lo dejamos votar. O sea, un chico que puede elegir el presidente no puede elegir tomarse una cerveza o fumarse un pucho o declarar en una causa penal. Y lo dejamos manejar a los 16 años y que salga, si quiere, a matar gente. Si quiere, o sea, asumimos que tiene una persona... El otro día un responsabilidad. chico no mató a su abuela robándole el auto. Bueno, ese es otro de los galimatías que tenemos y que no podemos resolver. Nosotros teníamos una edad que era los 21 años para la mayoría de edad, ¿no es cierto? Pero establecíamos una edad que era a los 12 años para poder casarse, en la vieja ley de matrimonio civil, y otra edad que era los 16 años para poder tener reservar contrato de trabajo y poder decidir lo que uno quería hacer con el dinero que obtenía de trabajo. Y a las 18 era ciudadano. Y a los 18 podía ser ciudadano. Era un además- lío, ganó, era un lío. Era un galimatías. Eso se suponía que lo iba a resolver con una nueva ley. Hicimos la Convención de los Derechos del Niño, la firmamos. Niños hasta los 18 años, bueno, se suponía que terminamos... Pero ahora parece que son niños hasta los 26, porque las obras sociales se las pagamos los padres hasta los 26. Entonces, Y lo tenés que mantener. Y la Hasta la los- obligación de estudia. alimentos es hasta los 21 o hasta los 26 se estudia, claro. Claro. A los 18, 16 vota, pero hay que Eso sí, no le mantenerlo. quieras poner un límite, No. porque tengo no una, sino varias causas en las cuales defiendo a padres y madres denunciados por los hijos sí. por maltrato, por hostigamiento, porque hay chicas, por ejemplo, que a los 15 años querían ir a bailar vestidas de una manera, el padre le dijo, no, así vos no vas a bailar, y la chica fue y lo denunció al padre por hostigamiento, maltrato, y entra en todo el paradigma del derecho de la mujer
y el hombre como victimario de violencia contra la mujer. No, nos parece No, insólito. a mí te creo, sí, conozco. O sea, y vos decís, a ver, si una chica de 15 años tiene que salir a bailar vestida como quiere, y el padre que le dice que no sale es denunciado y soporta que una fiscal de género lo investigue para ver cómo es él como padre, porque le quiso poner un límite, estamos perdidos. Bueno, entonces lo que no tenemos claro es cuándo son niños y cuándo son adultos. Y tampoco tenemos claro la función paterna. Paterno. Con este asunto del patriarcado y que está todo tan de moda, desarticular todo eso y desarmar el patriarcado, desarmamos todo. Desarmamos todo. Claro, es la vieja tradición argentina, lo tiramos todo abajo, digamos, y después vemos qué hacemos. Claro que existe el patriarcado, pero también existe la función del padre, que no es sinónimo, y No vos es- podés no es discutir sinónimo el de patriarcado y no destruir al padre, digamos. Claro, Sería como función interesante. paterna, claro. A mí lo que realmente me asusta y me preocupa mucho es que nosotros podemos hablar de estos temas acá, y bienvenido que lo podamos hablar, pero los que tienen que tener la responsabilidad de hacer las leyes, reglamentar, velar que se cumplan. No, están preocupados a ver si van a sostener su banca el próximo periodo, qué va a pasar dentro de 2 años si renovamos. Claro, O pero sea, o yo estoy es muy lo único que les pesimista, importa. Lo único. o yo estoy muy pesimista, o yo veo muchas señales de descomposición y de anomia en la sociedad argentina, que cada vez se van profundizando y profundizando y profundizando, y esto, cuando una sociedad se desintegra, no es gratis, digamos, hay consecuencias para los que forman parte de la sí, sociedad. si bien estoy de acuerdo con parte de lo que dijo Ganora respecto de esta cosa de que hay que sacar a los padres y los chicos tienen que asumir la responsabilidad. Una pequeña anécdota. Ayer me tocó ver en un lugar semipúblico una mamá con 2 niños muy bonitos ellos. La mamá con el teléfono celular ni los miraba a los niños, solo les sacaba caramelos de una bolsa y se los daba dando sin mirarlos. Uno de los niños, el más pequeño, muy rubio él, se rascaba con las 2 manos, pero con mucha fruición. El pobre chico se ve que tenía algo en la cabeza, que le Piojos. picaba mucho, Piojos. porque con las 2 manos, y le veías el pelo, y el pelo estaba como batido. O sea que se ve que durante todo el día se venía batiendo la cabeza. ¿Vos te crees que la madre lo miró en algún momento? ¿Vos te crees que o sea, yo digo, está bien, estamos hablando de un niñito de 3 años, ¿no? Pero también hubo una niñita de 2 años que los padres se enterraron en la arena y se fueron al mar. O sea, No, a se ver. fueron al mar para tener relaciones sexuales Bueno. entre 3. Entre 3, qué Sí, entretenido. sí. Bueno, Un trío. digo, a ver, está bien, responsabilicemos a nuestros hijos por los hechos que cometen, ok, pero este niño de 3 años, la nena de 2, qué sé yo, bueno, la función paterna debiera estar un poco más presente, y no es función paterna ejercida por el padre, es la función paterna que tienen ambos progenitores. No, sí, el maternaje, el cuidado. No, pero por ejemplo, lo que vos decías, una de las cosas que se elimina del Código Civil y Comercial es el derecho de corrección. El padre ya no tiene derecho de... y la El correctivo no te puedo ensopar, no le puedo ensopar. No, hoy no podés. No puede, podés. es lesiones eso. Y he tenido casos que tengo que defender de gente acusada por lesiones y en la justicia correccional y cuesta, ¿no? Conseguir la absolución y qué sé yo. Y es porque no hay prueba suficiente que no le pegó el cachetazo. Así que no puedo decir que le pegó un cachetazo justificadamente porque la cría estaba en una situación insoportable. Entonces, fenómeno, yo elimino el derecho de corrección. ¿Cómo ejerzo mi autoridad? ¿Qué le digo? ¿Lo tengo que convencer? No lo puedo convencer. ¿Qué hago? Te denuncia penalmente. ¿Qué le hago? por ¿Un chaleco hostigamiento. químico? ¿Cuál es el camino? Bueno, un chancletazo a tiempo te ahorra horas de terapia, ¿no? Porque lo que hay que distinguir es la violencia en sí, cuando es violencia que surge por la frustración, y otra cosa es una madre que le pega un bife a su hijo adolescente porque le faltó el respeto e intenta someterlo a su autoridad, a su débil autoridad. Recordemos que hoy también la idea de familia tradicional, como la hemos conocido los que pasamos los 40, no existe más. Hoy tenemos un montón de mamás que tienen que luchar día a día para poder sostener su hogar, monoparentales, y que tienen que manejar 3, 4, 5 chicos que están en adolescencia, que están en la misma rebeldía de todos, y la mujer lo tiene que tratar de hacer de la mejor forma posible. Pero cuando el límite es impuesto desde el amor, desde el cuidado, desde la protección, no tiene consecuencias malas para la persona, nunca.
Cuando el castigo es puesto por frustración, por odio, por el simple hecho de ejercer violencia y descargarse con un chico, ahí sí genera heridas insalvables. Yo tengo amigos, casos conocidos, he tenido causas de padres que amaban a sus hijos y le han dado un bife más de una vez, y los hijos aman a sus padres y han tenido vidas espectaculares, con una gran familia, una gran tradición de familia, de cuidado, de protección y de amor. Ha habido otros casos en los cuales no, el padre llegaba todos los días del trabajo malhumorado por el mal día y se descargaba con los hijos buscando excusas para golpearlos. Entonces, eso es lo que distingue los buenos padres de los y hablo padre en general, ¿no? Porque hoy hay mamás, hay papás y hay... Yo me quedé pensando en lo que vos señalabas, la chica esa de 15 años que te va a hacer una denuncia al padre, ¿no? Por violencia, por acoso, por hostigamiento, no sé. Digo, dos cosas: que informada que está la juventud para algunas cosas. Más bien. Y también interesante pensar, yo también lo pienso esto a veces, no vamos a hacer la conformación de una sociedad que está muy al tanto de sus derechos e ignora sus obligaciones, porque a todo derecho le corresponde, ¿no?, una obligación consecuente, porque digo, no, o me parece a mí, yo hablo con mucha gente, con mis pacientes, y la gente tiene muy claro lo que necesita, lo que se merece, lo que tiene que reclamar, pero no hay ninguna contraprestación a esto, digamos. Es como si fuera un mundo donde todos tenemos derecho a todo, y donde si no lo tenemos mecanismos de descarga, de compulsivo, de agresión, de denuncia, pero a su vez no tenemos ninguna responsabilidad para el bien común, para la marcha colectiva. Y lo que me parece es que una manera de poder poner los deberes sobre la mesa es entender que esos deberes en realidad son un privilegio de algunos, porque no todos tienen derechos, y si los tienen no pueden ejercerlos, y los que tienen los derechos debieran tener obligaciones, y termina siendo ese derecho un privilegio, porque es un privilegio o de clase, o un privilegio porque vivo en determinado sector social, o un privilegio porque vivo en un determinado país. Pero en realidad algunos derechos no son iguales en todas las ciudades y en todos los países y en todo el mundo, ¿no? Aún en esta ciudad de Buenos Aires, algunos tienen unos derechos y otros no los tienen. Entonces, el que tiene esos derechos y los puede ejercer, en realidad es un privilegiado. Sí. Y eso yo lo noto en algo, ¿no? Nosotros estamos armando causas porque el padre le dijo a la hija que tenía que ir vestida de tal manera y ella no quería ir vestida de tal manera. Armamos una causa, o sea, ponemos en marcha el aparato del Estado. Yo todos los días, al lado del Ministerio de Trabajo, me encuentro con un señor que está pidiendo limosna con un chico tirado en el piso. Nadie le dice a ese señor que está explotando al niño de acuerdo al famoso convenio de la Organización Internacional del Trabajo de prohibición de las peores formas de trabajo infantil, entre ellos la utilización de los niños en la mendicidad. Eso. Nadie le dice, ni la policía que está parando todos los días cuidando que las manifestaciones que se hacen en la aquí puerta. a una cuadra, Callao y Bartolomé Mitre, ni los funcionarios del Ministerio de Trabajo, que se supone que tienen que aplicar las normas para combatir las peores formas de trabajo infantil, ni los docentes que van a hacer las manifestaciones, que a veces van ahí a la casa de la provincia de Buenos Aires. Nadie, es absolutamente invisible eso. Yo no he visto que ningún funcionario, ni del Ministerio Público, ni de tutelar, nadie se haya planteado los chicos que son llevados de la mano para cartonear a las 8 o 9 de la noche caminando cuadras y cuadras por la ciudad de Buenos Aires. O sea, entonces lo que tenemos son los derechos del niño ultraprotegidos del niño burgués. Sí, son los privilegios de los burgueses. El niño burgués es protegido. El niño proletario, el niño que está en el subproletariado, con él no hay derechos. Eso es la respuesta nuestra es la invisibilidad. Permitime, mi querido amigo Mario, que te haga acordar que vos hace 10 o 12 años, en el marco de trabajo de la Defensoría, hiciste una presentación por un chico que cartoneaba con su padre,
quisiste poner una medida para que el chico fuera a la escuela, como dice Educación, y te contestó un ente oficial que me parece que era el Consejo de Menor y la Familia. Consejo de Protección de Derechos de Niños y Niñas Adolescentes. Sí, en ese momento me parece que era el Consejo de Familia, que si bien no era lo ideal, era mucho mejor que estuviera cartoneando con el padre para mantener la unidad familiar que yendo al colegio. Yo te contestaban a vos, yo me acuerdo. Bueno, entonces volvemos, o sea, estamos navegando en esto, a ver, la responsabilidad de los padres, la responsabilidad del Estado, y lo que leí así a las corridas es que hay gente que está muy contenta porque estos padres de la manada no van a ser responsables económicamente de los hechos de sus hijos. ¿Yo entendí mal o los padres son responsables económicamente por los daños causados? Bueno, además son mayores algunos de ellos, son todos... ¿No son o no son responsables los padres? No, no porque son mayores de 18. Mayores de 18, van a ser responsable al padre por eso, no. Pero la sociedad se quedó más tranquila. Qué suerte, no voy a ser responsable por lo que hizo. Claro, si mi hijo mata a uno, y la preso él, pero yo mi no. casa se salvó, y mi auto y mis cosas. No, pero vuelta de nuevo, yo lo que me preocupa es que hay cierta esquizofrenia social. Cierta esquizofrenia. Yo te digo, no nos podemos poner de acuerdo cuándo son mayores y cuándo son menores. O cuándo son niños y cuándo son adultos. Cuando tienen conciencia. No tenemos claro el asunto. Yo digo, por ejemplo... tener relación sexual con homosexual con un chico de 17 años es un acto de corrupción de menores. Artículo 125 del Código Penal. Ahora, mi hijo viene con su novio, que tiene 17 años, y yo le presto la habitación para que duerma la noche y tenga relación sexual. Eso es facilitar la corrupción. Artículo 125 del Código Penal. A nadie se le va a ocurrir meter preso a los padres que facilitan eso. ¿Te das cuenta? Entonces, o yo derogo el artículo 125 del Código Penal, porque es una norma que está desactualizada, que no designa... De modé, que no menciona ninguna conducta en concreto, porque nadie sabe qué corno es corromper hoy, porque nos podemos casar entre homosexuales, no podemos... pero sin embargo, el Código Penal sigue rompiendo los quinotos con eso. Sí, definamos qué es queer, por ejemplo. Y seguimos con esto. Entonces, hay una primera contradicción. No sabemos cuáles son los derechos y los deberes de los niños. No los conocemos, los tenemos en discusión. Lo peor es que no conocemos los de los padres. No conocemos los de los padres. Entonces, y no hay voluntad de resolver estas contradicciones. El día de ayer estábamos en la clase con Luis y me encuentro que en la Facultad de Psicología había una serie de carteles de una agrupación política que tenía apoyo de otras agrupaciones políticas que se negaba al cierre de los hospitales Borda, Moyano y Tobar García, que son hospitales monovalentes que por la ley de salud mental no pueden funcionar. Entonces le pregunto en la clase, ¿pero ustedes no están de acuerdo con la desmanicomialización? ¿No están leyendo a Foucault? ¿No están repitiendo las opiniones de Basaglia? ¿Por qué me ponen en la pared que no quieren el cierre de los hospitales? Y uno de los alumnos que estaba ahí me dice, bueno, pero lo que pasa es que eso está en lo simbólico y en lo simbólico. Entonces, él tiene la idea de que puede haber distintos discursos simultáneos, contradictorios, y que eso no produce ningún ruido. No produce efecto, porque a mí me parece que podríamos discutir horas, digamos, pero lo que necesitamos es que la sociedad tenga una normativa clara, no 2, 3, 4 normativas, contradicciones. Lo que necesitamos es una grande, no sé. Si tuviéramos un cuerpo de leyes que fuera conciso, concreto y homogéneo, podríamos discutirlo horas si nos gusta, no, pero tendríamos un cuerpo de leyes. Hoy, con estas cosas que nosotros estamos relevando, así que son poquitas, vemos que las leyes son contradictorias entre sí, se desmienten, se utilizan como quieren, y esto, por supuesto, provoca cierto estado de enloquecimiento social, porque si vos no tenés un orden estructurado desde lo real, que es un código de procedimientos, pero procedimientos en torno a lo social, a cómo convivir, no sé, ojalá Carlos Tejedor estuviera presente y podríamos armar un gran debate para poder discutir cómo son las normas de convivencia en este país.
Yo creo que si lo que estamos haciendo cada vez más rápido una sociedad anómica, a una sociedad sin valores, una sociedad donde priva el individualismo y donde nos hemos olvidado del proyecto común de sociedad. Bueno, a lo mejor el problema que tenemos es que no hay un proyecto de país. Ningún gobierno asume un proyecto de país. Decir, bueno, el rumbo del país es este. Tenemos que lograr, discutamos esto. Vamos siempre como parche sobre parche y de acuerdo a la coyuntura de día a día. O sea, es el diario de hoy y en vista de las próximas elecciones. Esa es la clase política que tenemos y lamentablemente son los que gobiernan. Porque yo no sé si esto son consecuencias de la última dictadura militar o qué, pero hay una enorme porción de la sociedad que ve a la política como algo sucio, de lo que no hay que meterse y hay que estar lo más lejos posible, y eso permitió que haya un montón de gente que se dedica exclusivamente a la política, que vive de la política y son los que han manejado el país. Entonces, el problema no es que hay una ley, las leyes no cambian las realidades cambian a partir de políticas concretas y de proyectos a largo plazo. Mucho de lo que vos estabas diciendo recién, yo lo comparto, y hubo una pérdida a nivel sociedad de todo lo que era la base de la sociedad, empezando por la religión, que desde el primer momento fue un factor de control social, la ética, la moral, ética, absolutamente, ¿no? De control de la moral. Por supuesto que tenemos un montón de ejemplos en contra de esto, ¿no? No, pero si estamos hablando en lo macro, y cuando uno dice control social, no está diciendo malas palabras. No, al contrario. No, era lo que nos permitía, ¿no? Represión. Claro. Porque todas las religiones, cualquiera sea en el mundo, hablan del bien común y de un marco de protección, de derechos, de respeto al prójimo. Todo esto se ha ido perdiendo. Se perdió el barrio. Hay vecinos del departamento al lado, de la casa al lado, que uno no sabe ni cómo se llaman, no sabes a qué se dedican, nunca hablaste una palabra. El único charla que tuviste fue una reunión de consorcio en la cual te peleaste por el horario de la basura o por una situación laboral del portero. No existe más la protección del barrio. Yo me crié en un barrio y el vecino te mandaba a tu casa si andabas una macana, porque la sociedad te protegía a los chicos. Y cualquier adulto te retaba y te mandaba a tu casa porque te habías mandado una macana, porque habías dado un pelotazo al auto del vecino. Ese viejo chiste de Mafalda cuando habla de los comandos paramaternales, ¿te acordás? Que hay una mujer que está por la casa y dice lo que faltaba, comandos para... Es cierto, a mí me pasaba, como tengo más años que vos, nunca me mandaron a una colonia de vacaciones, pero estábamos todo el día en la calle, claro. Y era peor que la colonia penitenciaria, porque tenías 14 pares de ojos que te miraban, digamos, Pero bueno, pero eso era el cuidado. Claro. Ahora me parece que el cuidado está absolutamente en manos de no se sabe quién y se pretende que esté en manos del Estado, ¿no? O sea, no queremos un Estado que intervenga, pero al mismo tiempo sí queremos que intervenga. ¿En qué momento interviene? ¿Antes, durante o después? Pero Liliana, vos fíjate, habíamos hablado del tema, un fallo que fue fundamental fue el fallo Basterrica, ¿no es cierto? Que después se volvió a traer a colación con el tema de si puede ser o no punible la tenencia de drogas para uso personal. En el fallo Basterrica y Capalvo se dijo el paternalismo no corresponde, el paternalismo está mal, cada uno tiene derecho a hacer ejercicio de su libertad, artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, fenómeno. Eso significó que se derogara el artículo 6 de la ley 2771 que reprimía la tenencia de estupefacientes para uso personal. No. Hubo otros fallos posteriores, un cambio legislativo. En ese cambio legislativo se insistió en lo mismo, fregándose en lo que había dicho la Corte, y la Corte menemista volvió en Colavini a sostener la posición. Hubo otro cambio, fue el cambio en el periodo de Kirchner, y sale el fallo Arriola, donde nuevamente se declara la libertad. Se queda inconstitucional la disposición de la ley de drogas que reprime la tenencia de estupefacientes por uso personal. Pregunta, los legisladores, en este ir y venir de la jurisprudencia, ¿no se les ocurrió en algún momento sentarse y ver, bueno, vamos a cambiar la ley? Vamos a decir que esto no va más? O sea, los que son liberales en este sentido,
no levantan la mano en el Congreso de la Nación para decir, bueno, vamos a dejarnos de jorobar, que tenemos una ley que tiene que estar el Poder Judicial declarando la inconstitucionalidad permanentemente. Esto es lo que yo no. Lo que pasa es que es un tema complejo porque Arriola, y en su momento Basterrica lo había dejado bien en claro, que era impune la tenencia de estupefacientes para consumo personal en la medida en que esté dentro del ámbito de la intimidad personal. Hoy, incluso con la vigencia de Arriola, si yo voy por la calle fumando un porro, Sí. sería punible. Porque Absolutamente no, punible. porque no estás Porque no estoy intimidad, en tu un casa. acto de intimidad o no llevo el porro en el bolsillo. Yo puedo llevar un porro en el bolsillo, lo que no puedo es ir fumándolo. Claro. Lo cual está bien. Y Arriola lo deja bien en claro esa diferencia, volviendo a los antecedentes del año 85, 86. Sí. Porque ahí sí hay una trascendencia a terceros. Y le voy a dar un ejemplo. Yo no tengo absolutamente nada a nivel personal en contra del consumo de drogas. El que cada uno, yo soy un tipo liberal. O sea, el que quiera hacer de su vida puede hacer lo que quiera. A mí no me afecta. En la medida en que no me afecte, yo conservo la libertad de las personas y la autodeterminación de las personas. Pero el otro día fui al partido de despedida de Mora en la cancha de River y llevé a mis hijos, uno de 9 y uno de 16. Y al lado había una pareja fumando marihuana. A mí no me molesta que fumen marihuana, me molesta que mis hijos tengan que ser fumadores pasivos de marihuana en un contexto de una fiesta deportiva donde era la despedida de un jugador. Si ellos quieren ir abajo, la platea es enorme, y fumarlo al aire libre, que lo fumen, no me molesta. Me molesta que mis hijos tengan que estar diciendo, uy papá, ese olor, no, bueno, están fumando marihuana. Y uno tenga que tolerar las ganas de decirle, chicos, ¿por qué no? Porque a lo mejor terminás queriendo pelear. Claro. Entonces, ¿por qué tengo que tolerar eso? Yo consagro la libertad de la gente, la medida que no afecte mi libertad y menos la de mis hijos chiquitos que tienen que estar fumando pasivamente marihuana. El concepto semejante que decíamos antes. Lo que vos dijiste al principio El con tanta fuiste tan acertado en el término, ¿no? Sí, Hoy se perdió. Pero digamos, lo que yo digo es que esa realidad tiene que ser relevada por el legislador. Si yo tengo una norma que está dándose de golpes con la jurisprudencia, ¿por qué no redacto nuevamente la disposición para salvar esta situación? Porque estamos siempre con un conflicto. O sea, no podemos saber claramente qué es lo que está bien y lo que está mal. Igual, con todo respeto, hay que acordarse de lo que hicieron los legisladores cuando hicieron la reforma que llamó el Código Brumberg, ¿no? Sí. No, por favor. Por eso, nuestros legisladores también ahí, cuando hicieron la reforma, hicieron un desastre. Hicieron una cosa. Porque fue el diario de hoy y en vista de las próximas elecciones. Porque no se puede legislar así, claro. No se legisla para el futuro, no sobre los Pero también queremos legalizar el consumo de estupefacientes. ¿Queremos que legalizar el autocultivo? Vos hablabas al principio de la ley seca de Estados Unidos que había disminuido el consumo de alcohol. ¿Queremos que los chicos vean con naturalidad que fumar marihuana está bien? Que uno puede tener sus platas y fumársela. ¿Hace mal? Yo no lo sé. Hay un estudio en Nueva Zelanda que es el estudio más viejo que se hizo en el mundo, que tiene 25 años de evolución y que da cuenta de cierto deterioro cognitivo a lo largo del consumo sostenido de marihuana. Pero me parece que esa sería una discusión que estaría bien darla, pero decir, bueno, no hace mal, podemos probar científicamente que no hace mal, listo. Ahora, hay un montón de cosas legales que hacen mal. Sí, el alcohol. El alcohol, el cigarrillo, un montón, el estrés, ¿no? El estrés. Entonces, a lo mejor es tolerancia, decir, bueno, hace mal, pero en la medida que no sea un consumo problemático, lo podemos tolerar. Fantástico, pero bajar un mensaje a los jóvenes, hoy los jóvenes lo tienen naturalizado. Yo defiendo muchas personas que están por venta de estupefacientes, y a veces me sorprende chicos de 18, 19, 20 años que están vendiendo y no toman gravedad. No saben que es un delito. No saben que es un delito. Pues Y no saben que tiene 4 años de mínimo de prisión. Señores, estamos en el minuto 56 y les agradecemos muchísimo su presencia, y lo que vamos a hacer es intentar en los próximos programas convocar a legisladores, pero los necesitamos a ustedes como nuestros panelistas, nuestros asesores. Así que, Luis, un minuto de cierre. Nada, yo creo que, bueno, primero gracias por invitarme, gracias por poder conocer al doctor, que me parece una personalidad interesante. Es un problema sumamente complejo y yo creo que las cosas hay que ordenarlas de arriba para abajo. Los conductores de la sociedad, los que hemos elegido para conducir, tienen que mandar un mensaje claro de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
de lo que está permitido y de lo que no está permitido, y si tienen dudas tienen que abrir un debate serio, un debate serio, no los debates que hemos tenido en el Congreso acerca del aborto o no el aborto, con gente capacitada para poder dar esa discusión. Yo, si esto no se ordena de alguna manera, soy bastante pesimista con el futuro de la sociedad argentina. Cristian, tu minuto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, muy interesante también conocer la opinión de ustedes, y ojalá podamos seguir discutiendo estos temas sin tabúes, empezar a discutir cosas que hoy están consagradas como lo políticamente correcto, que hay que empezar a desarmar un poquito este concepto de lo políticamente correcto y empezar a discutir sobre temas que son políticamente incorrectas, porque ahí también hay una enorme riqueza. Poder empezar a discutir un proyecto de país y ver la juventud como un objeto de protección y no de castigo. Y que este hecho tan terrible que nos tiene conmovidos a todos, y que se da mucho más de lo que los medios lo dicen, mucho más. Este hecho fue especialmente ventilado porque el contexto que se dio, el lugar de veraneo, los rugby, etcétera, pero pasa muy seguido. Yo tuve muchas causas de muertes semejantes. Tratar de empezar a hacer una discusión seria, fuera del sistema punitivista, sino prevenir realmente que estos desastres no ocurran más. Muchas gracias. Bueno, Cristian Brandoni, defensor de la ciudad, Luisa Sebal, un psicólogo muy conocedor de todos estos temas y avesado también en las cuestiones jurídicas. Mario Vanora, ¿qué te parece? El Bella Chau cada día más vigente, más vigente, ¿no? Yo lo que creo es que hay que terminar con las albóndigas ideológicas y empezar a desmenuzar las cosas. O sea, que tratemos de construir un nuevo contrato social que nos contemple a todos y nos permita vivir en una sociedad un poquito más pacífica. Y terminar con el sincretismo ético, empezar a tratar de que no darle a cada uno lo que quiere oír, sino tratar de algún sistema más o menos coherente. Bueno, gracias a todos y bienvenido 2020.